estábamos viendo qué eran los espacios vectoriales. A ver, voy a un momento recordar lo que estábamos haciendo en la última parte. Un espacio vectorial era un conjunto que tiene unos elementos que se los llaman vectores. ¿Y cuál era la característica de los vectores? Los vectores eran unas rectas con una dirección. Entonces, como tienen dirección, se las representa siempre usualmente como con una flecha, ¿no? Un vector. Ahora, este vector eh, tiene dos cualidades que son muy importantes. Las únicas importantes. Tiene dirección y tiene longitud. Entonces, este vector azul, por ejemplo, es muy distinto de este otro vector. Aquí, este vector rojo. Esto lo puedo poner un vector U, lo puedo llamar. A este lo puedo llamar un vector B. Si se dan cuenta, son vectores completamente distintos. Este vector U, para empezar, es más pequeño y el vector B es más grande. Otra cosa que les diferencia es que tienen distinta dirección, obviamente. Ahora puede haber dos vectores que sean distintos y que tengan la misma dirección. Por ejemplo, yo puedo dibujar un vector aquí que sea más grande que este vector B. Fíjense, espero que se note, está con amarillo. Fíjense, este vector W. Este vector W también es muy distinto de los demás. Tiene la misma dirección que B, pero este vector es más grande que B. Pero aún así, el vector W y el vector B tienen una relación muy importante entre los dos. Una relación que el vector U no tiene. ¿Está bien? Por ejemplo, porque tienen la misma dirección. Eso es lo que les caracteriza. Pero hay una forma de ver eso. Nosotros estábamos viendo qué propiedades tiene que tener un espacio vectorial y tiene que tener una suma, ¿verdad? Lo estábamos denotando así, con un círculo, con un más. Van a encontrar libros que obvian ese círculo y simplemente lo ponen más. Y como ya son expertos manejando eso, la notación, ellos no confunden este más con el más que nosotros conocemos, con el más de los números naturales, de los números reales que conocemos. Y ustedes también ya son más o menos conocedores de aplicar diferentes sumas. Hay diferentes sumas que conocemos. Por ejemplo, cuando yo hago 5 más 2, este símbolo es la suma normal que nosotros conocemos. ¿Está bien? Pero cuando yo hago x al cuadrado más 2, esta es otra suma. En el fondo es la misma suma, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de suma de polinomios. Por ejemplo, lo puedo hacer así. Lo voy a escribir aquí con rojo. Digamos, este polinomio yo lo quiero sumar con otro polinomio. 3x menos 1, por ejemplo. Entonces, este más, fíjense, podría yo ponerlo con un círculo, de decir, esta es la suma de polinomios, porque en aritmética nos han enseñado a sumar números. Después empezamos álgebra y empezamos otra vez de cero, desde la suma, ¿no? ¿Cómo se suman? En álgebra se estudia puro polinomio, puras funciones de este tipo, eh, o elementos de este tipo. Entonces, empezamos a sumar, ¿no? Y esa suma, nunca nadie nos ha dicho, ¿no? Esta es una suma especial que es una suma de polinomios y se suma así. Nos han enseñado a sumar polinomios. Pero lo hemos seguido denotando con esa suma normal. Entonces, no ha habido confusión, nadie se ha hecho líos. Entonces es así. A veces utilizan este símbolo con ese círculo y a veces lo dejan simplemente con más. Yo voy a aceptar de las dos formas. ¿Está bien? Yo voy a entender el ejercicio que tenemos. Entonces, había una serie de propiedades que tenía que cumplir esa suma. Era la conmutatividad, la asociatividad y había, ¿no? Bastantes propiedades que pedía un espacio vectorial. Ya. Voy a explicar un poco, voy a dar una introducción de lo que vamos a hacer en este capítulo. ¿Qué relación aquí tiene B con W? ¿Por qué son importantes? ¿Qué lo diferencia de B, de U? Yo les dije que de este curso, bueno, al menos de esta sección, yo quisiera que se vayan
entendiendo bien la idea de dimensión, que es una dimensión, que es un espacio de dimensión 2, un espacio de dimensión 3. Entonces, a esto es lo que vamos a ir. Pero todo eso paso a paso. Fíjense, dentro de los espacios vectoriales vimos que había una multiplicación por un escalar, ¿no? Cada elemento del espacio se podía multiplicar por un número real. Un número real podía multiplicar a un vector. Esto también, ¿no? Lo estabas denotando con un puntito o era lo mismo denotarlo, o sea, con un punto, con un círculo o con el punto directamente. Es una multiplicación. También ahí no tiene que haber confusión, ¿está bien? Entonces, alfa por b. ¿Pero qué significa este alfa por b? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alfa es 2? 2 por b. ¿Qué hace este 2 al multiplicar? Este número 2 al multiplicar por b. Lo que hace es que su tamaño lo duplica, pero no lo cambia la dirección. Digamos que este es b. A ver, un momento. Ya, digamos que este es b. Y yo lo estoy multiplicando por 2, entonces lo que hace es duplicarlo de tamaño. ¿Está bien? Ahí está. El dibujo tal vez no es exacto, pero lo duplica de tamaño, el 2D. Entonces, este es el vector 2D. Eso es algo que siempre tiene que pasar, ¿no? Cuando sumamos dos vectores nos tiene que dar otro vector. Esa es una propiedad del espacio vectorial. Si no tiene esa propiedad del espacio vectorial, entonces no es un espacio vectorial. La suma de dos elementos de un espacio vectorial les tiene que dar otro vector. La multiplicación por un número real por un vector les tiene que dar otro vector. No les puede dar otra cosa que no sea un vector. Si les da otra cosa, entonces no es un subespacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Ahora, ¿qué pasaría si esta multiplicación yo quiero ver y yo lo hago un medio por b? Entonces, esto lo reduce. Entonces, eso ya tienen que empezar a darse cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me multiplico con un número, con un número real? Este vector se vuelve más grande o más pequeño dependiendo de qué número sea el número alfa. Entonces, este va a ser un medio de b. ¿Está bien? Un medio por b. Entonces, fíjense, a la medida que yo lo vaya multiplicando por números, este vector se va a hacer más pequeño o más grande, pero lo único que no va a cambiar de dirección, no cambia de dirección. Entonces es una relación que tiene W con B, aquí arriba. W es B multiplicado por algún número real. ¿Ya? Viene en la misma dirección. Fíjense, lo puedo multiplicar por un número más pequeño, incluso con el 0, ¿no? Si lo multiplico con el 0, el vector se va a volver el vector 0. El 0 es un vector. ¿Está bien? Ese puntito ahí. Y como es 0, es el vector nulo. ¿Qué significa? No tiene dirección, no tiene magnitud, no tiene nada. Es el único vector que no tiene nada. No tiene dirección ni tiene magnitud. ¿Está bien? Entonces, ahora lo puedo multiplicar por 1000 y se vuelve una flecha bastante grande. ¿No es así? Ya, esto como introducción, para recordar lo que estábamos haciendo. Entonces, vamos a ver, no solo, habíamos visto un ejemplo en los números reales eran un espacio vectorial, ¿no? Es nuestro espacio vectorial más conocido, lo que lo hemos estudiado bastante, la recta real. Ahora, el espacio R2 también era un espacio vectorial. Y ahora estábamos viendo otros ejemplos. Fíjense, este es un conjunto un poco más extraño porque existen diferentes tipos de espacios vectoriales. Fíjense, dice CA, es una notación nada más. Un conjunto de todas las funciones con valores reales, definidas en el intervalo A, B. Si F y G están en B, o sea, fíjense, a ver, ¿cómo son? Primero eso. Dice, son un conjunto de funciones con valores reales definidas en este dominio. ¿Ya? Aquí tienen que recordarse un poco de cálculo 1. Entonces, aquí voy a graficar un poco más pequeño para recordar que era una función de variables de A. Imagínense que yo tengo aquí un plano coordenado.
y aquí estuviera el punto A y el punto B. Entonces recuérdense que era el dominio de una función. Aquí son todas las funciones cuyo dominio es el intervalo A, B. Eso tienen que recordar, que el intervalo A, B. Entonces está definido en todo este intervalo, todos los puntos que están entre A y B. Entonces sus gráficas son más o menos así, ¿verdad? ¿No? Esto puede ser, esta es una función que está dentro de este conjunto. Entonces estoy coleccionando todas las funciones de este tipo, que están definidas en este conjunto. Ahí me están empezando al grupo. Bueno, está ahí. Ya. Vamos a continuar. Puede ser todas las funciones, cualquier función que esté definida aquí. Puede ser lo que sea, puede decrecer, puede oscilar, o sea, todas las funciones. Imagínense, es un conjunto bastante grande, infinito. Este es un espacio vectorial. ¿Está bien? Eso se puede, bueno, tiene que tener una suma. Entonces, digamos, voy a poner así. Sea f, g, dos funciones que están dentro de ese conjunto. Entonces, ¿cómo es la suma aquí? La suma de funciones. Ustedes han sumado funciones. ¿No es así? Que era f más g. Era una nueva función que estaba definida de esta forma. F de x más g de x. Ya, recuérdense un poco de cálculo 1. Entonces, ahora, esta nueva función está en este conjunto. Sí, ¿qué es lo único que tiene que cumplir para estar en este conjunto nuestra función? Bueno, tiene que cumplir que su dominio sea el intervalo A, B. Y aquí cada uno como su dominio es el intervalo A, B, entonces la suma también tiene el mismo dominio. El intervalo cesado A, B. ¿Está bien? Entonces, esta es la suma. Y esta nueva función, o sea, ya les dije, ¿no? Agarran dos vectores, los suman y el resultado tiene que estar dentro de su conjunto para que sea un subespacio vectorial. Y aquí justamente está. Esto está dentro de este conjunto. Ahora, el trabajo, he dejado unos ejercicios aquí más adelante. No ha sido muy malvado. Solo en uno de los conjuntos yo pedí que verifiquen que es un espacio vectorial, uno o dos. Entonces tienen que verificar todas las propiedades. Tienen que verificar que es conmutativo, que es asociativo. Han visto, ¿no? Son bastantes propiedades, que la multiplicación cumpla ciertas propiedades y todo eso, ¿no? Entonces, todo eso habría que hacer. Esto, si ustedes empiezan a hacer las cuentas, viendo toda la lista, lo que tiene que cumplir un espacio vectorial, esta suma lo cumple. ¿Y qué es la multiplicación por un número? Entonces, aquí arriba lo voy a colocar. Y alfa un número real. Entonces, esta también es una nueva función. ¿Cómo está definida? Se define así. Alfa lo multiplicamos a la evaluación de f de x. Ahora, ¿este igual tiene el mismo dominio? ¿Está dentro de f de a? Sí, sí está. ¿No? Sigue siendo una función cuyo dominio es el intervalo a, b. Entonces aquí acaba todo. Bueno, no acaba, ¿no? O sea, estoy simplemente definiendo las operaciones con las que este conjunto es un espacio vectorial. El paso más laborioso sería verificar todas las propiedades. Entonces, yo creo que no, como les dije, no estoy tan malvado de poner todo ahí. A ver, voy a ver un momento. Está la parte de ejercicio. Aquí está. Ahí está, fíjense. De los únicos que pedí verificar que son un espacio vectorial son R2 y R3 para la práctica. ¿Sí? Entonces no he sido demasiado malvado. Seguiremos viendo ejemplos de espacios vectoriales. Y aquí están los polinomios. Ustedes ya han estudiado estos polinomios en álgebra. Entonces, este conjunto de los polinomios lo voy a poner así. P sub n
P sub n va a ser igual a todos los polinomios de grado menor o igual a n. Ya, recuerden el grado. ¿Qué es el grado? El mayor exponente que tiene un, nuestro polinomio, ¿verdad? Ese es el grado. Por ejemplo, 3x al cuadrado más x más 1. ¿Qué grado tiene este polinomio? A ver, ¿alguien puede decirme? A ver, ¿alguien? X al cuadrado, el 2. Eh, el 2. El grado de este polinomio, lo voy a poner así, t. No, lo pondré con otra letra, para no confundir. Ah, t, digamos, lo voy a poner. T de x. El grado se escribe así. Grad, así se abrevia. De grado de t es 2. O sea, tienen que ver el mayor exponente que está en x. Si hubiera, digamos, x a la 1000, es el mayor, ¿no? El mayor, entonces tiene grado igual a 1000. ¿No? Entonces aquí están todos los polinomios de grado menor o igual a n. Y este es un subespacio vectorial. ¿Sí? Porque, a ver, digamos, si yo agarro, a ver, haremos un polinomio un poco más tranquilo. Un polinomio de grado 3. A ver, un poco más tranquilo. De grado 2. Entonces, cuando n sea 2. Bueno, lo dejaré aquí y en particular vamos a ver P sub 2, que va a ser todos los polinomios de, ay, disculpen, de grado menor o igual a 2. Entonces aquí, por ejemplo, está el polinomio x más 1. ¿Qué grado tiene este polinomio? A ver, ¿alguien puede decirme? Este polinomio. 1. 1. 1, ¿verdad? El exponente mayor es 1. Entonces está dentro de este conjunto. Este está dentro de estos dos. ¿Por qué? Aquí dice, ¿no? Todos los polinomios de grado menor o igual a 2. 1 es menor o igual a 2, entonces está. Por ejemplo, este polinomio de acá arriba también está. Un polinomio de grado 3 ya no está, ¿verdad? ¿Por qué? 3 es mayor a 12. Tienen que ser todos los polinomios que tienen grado menor a 2. Y ahora este es un espacio vectorial. ¿Cómo es su suma? Ahora lo voy a poner aquí. Su suma es la suma normal que nosotros ya conocemos. ¿Cómo sumamos polinomios? De la manera que conocemos, ¿no? Sumar polinomios es la misma suma. Con la suma normal de polinomios. La suma es la suma normal de polinomios. Es una suma normal de polinomios. Y ahora, la multiplicación por un número real, ¿cuál va a ser? La multiplicación por un número real es la multiplicación de un número real con todo el polinomio. ¿Cómo se multiplica un polinomio por un número real? Multiplicación. Eso, a ver, lo voy a escribir. ¿Cómo la hago? Entonces, un polinomio de grado 2. Uy, disculpen. Un momento, por favor. Por favor, un momentito. No sé si es importante que ya. A ver, entonces la multiplicación va a ser, ¿cómo se escribiría un elemento de aquí? Entonces se va a escribir así, ¿no?
en general, a sub 2 x al cuadrado, más a sub 1 x, más a sub 0. Así sería un polinomio, aquí, en general. Ahora, esto yo lo voy a ver. Entonces, ¿cómo sería multiplicar un número real por este polinomio? A ver, la pregunta es, ¿me va a dar un polinomio que va a estar dentro de este conjunto? Sí, ¿no? Alfa multiplicado por cada uno de estos es multiplicar alfa por los coeficientes. Y ese alfa no lo va a cambiar el grado, ¿no? Ese alfa es una constante, es un número fijo. Esta aquí va a ser alfa por A sub 0. Entonces, este sigue siendo un polinomio y sigue teniendo grado 2, no cambia. Eso es algo importante que tiene que pasar. ¿Está bien? Fíjense, el grado 2 no ha cambiado. Sigue siendo un grado menor o igual a 2. ¿Está bien? Ahora, de nuevo, ya tenemos la suma, ya tenemos la multiplicación, y habría que verificar que esa suma y esa multiplicación verifica todas las propiedades que necesita cumplir un espacio vectorial. ¿Está bien? Eso yo quiero que lo repasen, por favor. Voy a prestar atención a esos ejercicios que vayan resolviendo de ese tipo. Y, fíjense, puse bastantes ejemplos de espacios vectoriales. A ver, vamos a ver qué ejemplos tengo aquí. He seleccionado, el libro es bastante denso, el libro que les pasé para que estudien. Pueden estudiar de ahí, pero el libro es bastante completo, tiene hartas cosas que yo no voy a llevar, porque, bueno, es bastante denso. El libro completo se llevaría en un año completo, así bien estudiado, bien hecho. Entonces, tampoco no necesitamos mucho, ¿no? Para entender bien los espacios, bueno, el álgebra lineal. Entonces, yo estoy ahí seleccionando muchas cosas, tiene bastantes ejemplos el libro, entonces selecciono aquí los más importantes. A ver, vamos a ver unos ejemplos de espacios vectoriales. Fíjense, aquí está Rn, el más conocido. R2 es el plano, ¿verdad? R2 es el plano, en donde hemos trabajado en, en el colegio, o ustedes lo han trabajado también en cálculo 1. Es el plano, ¿no? El plano X, Y. El plano X, Y. Ese es R2. Ahora esto puede ser R3, en sí es un espacio de dimensión 3, y Rn en general, ¿no? Todos los. ¿Y cómo eran los vectores aquí? Eran X, Y, ¿no? Ahora, Rn, ahí ya es un poco más grande, ¿no? X,1, X,2, hasta N. Ahí, ese es un vector. Y ahí la suma es la suma coordenada, la multiplicación por cada coordenada. Entonces, también vimos las matrices, un ejemplo. Aquí ya está de manera general, ¿no? Nosotros no estábamos estudiando las matrices muy grandes. Basta que entiendan una matriz 2 por 2 cómo funciona, entonces lo demás ya es muy análogo. Entonces, el conjunto de matrices también es un espacio vectorial. Fíjense, f de A y B, eso es lo que acabamos de ver ahora, ¿no? El conjunto de funciones que tienen el dominio, el intervalo A y B. Y fíjense, esto lo tienen que entender fácil. Fíjense, este igual es el conjunto de funciones, también es un espacio vectorial, que su dominio es todos los reales, ¿no? Fíjense, de menos infinito al infinito, todos los reales. Ese conjunto también es un espacio vectorial. P sub n, el conjunto de todos los polinomios con grado menor o igual a e. ¿Ya? Ese es un resumen de todo lo que acabamos de ver. Este P es el conjunto de todos los polinomios. Todos, todos, completamente todos. ¿Está bien? Un momentito, por favor. Ya, entonces, fíjense, P ese conjunto es el conjunto de todos los polinomios, o sea, de cualquier grado. ¿Está bien? Entonces, también es un espacio vectorial. Solo para que lo conozcan.
Pueden ver, vean los ejemplos y convénzanse de que los, 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 las propiedades son satisfechas. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a ver, un momento, ya. Continuemos, a ver. Ahora unos ejercicios. Estos son los ejercicios de la práctica que quiero que hagan. A ver, vamos a leerlos un poco para que, si hay alguna duda, pueden escribirme. Por favor, escríbanme al grupo, ¿está bien? Todos los ejercicios yo lo voy a recoger el día, voy a pedir que me los entreguen el día del examen, ¿ya? Hagan todos los ejercicios, pongan así, ejercicios sección uno, ejercicios sección 2, así estoy poniendo, ¿verdad? Ya les di unos anteriores ejercicios, si no me equivoco. Entonces, esto va a ser una parte, después les voy a dar otra parte. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en el pasado parcial lo que hice fue mandar prácticas, ¿no? Mandé dos prácticas que creo. Entonces, lo que pasó fue que, por ejemplo, agarrar una práctica y alguien quería resolver y no sabía de qué parte de lo que habíamos avanzado se utilizaba para resolver esos ejercicios. Se confundieron algo, ¿ya? Entonces, eso no quiero que pase ahora. Ahora está claro que estos ejercicios tienen que ver con toda esta sección que acabamos de estudiar. Entonces, yo pienso que con eso no se van a confundir. Lo puedo poner todo una lista, ¿verdad? Grande de práctica, de una práctica, y ustedes se pueden confundir de qué capítulo es, qué pueden utilizar para resolver. Pueden confundirse. Entonces, aquí está claro que tienen que utilizar algo de esta sección. ¿Ya? Fíjense, en los ejercicios del 1 al 4, determinar si el conjunto B es cerrado bajo las operaciones de la suma y la multiplicación. ¿Qué quiere decir cerrado? Lo que he estado hablando, ¿verdad? Que si B, U, B están en el conjunto B grande, entonces la suma, o bueno, la suma con ese círculo, tiene que también estar en B. Eso significa cerrado. Y que la multiplicación de un número real por b también tiene que estar en b. Eso significa que sea cerrado para esas operaciones. ¿Ya? Eso es algo bueno, creo que tal vez les puede causar confusión. Y espero que ahora ya no tengan confusión. Entonces, eso significa que es cerrado. Vamos a ponerlo, lo voy a hacer aquí. ¿Ya? Cerrado para esas operaciones significa que si toman dos elementos de B, entonces la suma tiene que estar dentro de B y la multiplicación por un número real por un vector también tiene que estar en B. Entonces, fíjense, aquí dice B es el conjunto, ya va cambiando aquí B. ¿Quién va a ser B? B es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, X y Y, donde X es mayor a 0 y Y es mayor a 0. Entonces, a ver, ese es el conjunto. Ahora, tomo dos elementos de ese conjunto y los sumo y voy a ver si el resultado satisface esa propiedad. Y con la multiplicación ocurre exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, bueno, esos ejercicios del 1 al 4, fíjense, ya no hay donde perderse. Y en el 5 y el 6 tienen que verificar que estos espacios es un espacio vectorial, con la suma que ya les indiqué y con la multiplicación que ya les indiqué. Entonces, esto sí voy a pedir que me lo hagan paso a paso, ¿no? Cada uno de los incisos que está en la definición de espacio vectorial tienen que ir verificando. ¿Está bien? Entonces, espero que no haya problemas. Ya, vamos a continuar avanzando. Entramos a una nueva sección que se llama los subespacios vectoriales. Subespacios, lo pone directamente, ¿no? Son subespacios vectoriales. Ya, antes de dar de lectura a la definición, voy a dar una definición de subespacio vectorial. A ver, creo que alguien está escribiendo al grupo.
Algún momento, alguien me puede, podrían enviarme el link. Bueno, hay algunos que por primera vez están asistiendo, creo. Clases. Siempre pongo el link de la reunión en la descripción, ¿no? Para que no nos perdamos, para no estar creando cada día una nueva sala. Continúo. Estábamos viendo qué son subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? A ver, es un subconjunto de un espacio vectorial. Ya saben lo que es un subconjunto, ¿verdad? A ver, vamos a platicar aquí un poco. Tengo aquí un conjunto A, imagínense. Puede ser de cualquier cosa. Este conjunto. ¿Qué es un subconjunto? Es un conjunto que está ahí adentro. Voy a dibujar con otro color. Esto se lo dibuja así. Un conjunto B, se escribe así. B es subconjunto de A. Se lo pone una rayita aquí a ver. Por ejemplo, un subconjunto de A es el A mismo. A está contenido en el... Eso es algo bastante triple. El vacío también, el conjunto vacío está dentro de un conjunto simple. No, eso está mal. Está dentro de un conjunto. Bueno, eso ya para que se recuerde un poco lo que son conjuntos. Entonces, gráficamente se ve así. Tienen un conjunto grande y aquí hay un conjunto más pequeño dentro de A, que es un subconjunto. Entonces, un espacio vectorial, un subespacio vectorial de un espacio vectorial es un subconjunto, para empezar. No vacío, fíjense, no vacío, de B. Primero. Y segundo, este B también es, este W también es un espacio vectorial. O sea, no es solo un subconjunto, es también un espacio vectorial. Eso es un subespacio vectorial. ¿Está bien? Ahora lo voy a poner aquí, lo voy a rayar con rojo la definición. D es un subespacio vectorial si cumple que sea un subconjunto y a la vez W, o sea, este W es un subconjunto de B no vacío, ¿no? Y este W además es un espacio vectorial. O sea, dos cosas tienen que pasar. Es un subconjunto y es un subespacio vectorial. Bueno, con las operaciones que viene de B. B tiene unas operaciones, ¿no? Tiene una suma y una multiplicación por números reales. Entonces, con esas mismas operaciones, W tiene que ser un subespacio vectorial. Entonces, W es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál sería la tarea? Tenemos una tarea, entre paréntesis, complicada. Tenemos que agarrar ¿cómo conocemos que un subconjunto de B es un subespacio vectorial? Entonces, tendríamos que agarrar ese subconjunto y verificar todas las propiedades de un subespacio vectorial. ¿Están de acuerdo? Y yo estoy seguro que ya les debe dar mucha flojera. Fíjense, en la práctica yo les he dejado solo dos conjuntos que quiero que me verifiquen que satisfacen todas esas propiedades de un espacio vectorial. Entonces, solo puse dos porque no es fácil. Tienen que verificar uno por uno. De repente alguno no cumple, en sí ya no es un espacio vectorial. Tiene que cumplir todos. Entonces, hay un método para allá. Los teoremas nos hacen la vida cada vez más fácil y vamos a ver un teorema y nos va a dar una receta fácil para saber si un subconjunto es un subespacio vectorial. ¿No? A ver, primero, un ejemplo. Cada subespacio vectorial tiene por lo menos dos subespacios. ¿Ya? Eso yo lo voy a escribir. Entonces, uno es el subconjunto W, digamos, pues el primero sea de un espacio vectorial. Un espacio vectorial. Cualquiera de los que nos fijen. Y entonces dice que hay por lo menos dos subespacios vectoriales.
Entonces, uno es el W formado, el conjunto formado solamente con el vector 0. Todo espacio vectorial siempre tiene un vector nulo. ¿Está bien? Siempre tiene un vector nulo. Entonces, ese es el vector 0. A ver, ¿es un subespacio vectorial? Sí, ¿qué tiene que pasar? A ver, si ustedes verifican todas las propiedades, cumple, este 0 solito cumple todas las propiedades. Bueno, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber asociatividad. Por ejemplo, conmutatividad. ¿Cómo es la conmutatividad? Para cualquier dos elementos en W, A más B tiene que ser igual a B más A, ¿no? Por ejemplo. Pero solo hay un solo elemento para elegir, entonces es 0 más 0, entonces es igual moderno, 0 más 0. Que igual va a ser 0. Miren, entonces es igual conmutativo. Y si uno por uno van viendo todas las propiedades, este W satisface todas las propiedades. Entonces, por eso dice, ¿no? Cada subespacio vectorial tiene por lo menos dos subespacios vectoriales. Este es uno, ¿no? Lo voy a poner así con amarillo. Y otro subespacio vectorial es el mismo. B es subconjunto de B, ¿no? Entonces, lo puedo tomar como W igual a B. Y también, ¿no? Como B es un subespacio vectorial, el mismo, ¿no? Está contenido en él, es un subespacio vectorial. B es un subespacio vectorial de él mismo. Eso voy a escribir. B es un subespacio vectorial de él mismo. Espacio vectorial, es un subespacio vectorial de él mismo. De él mismo. Entonces ya por lo menos ya conocemos los subespacios vectoriales. A ver, ahora vamos a ver otros ejemplos. Sea W un subconjunto de R3 que consta de todos los vectores de esta forma. Fíjense, yo lo voy a tratar de escribir como conjunto. Entonces, fíjense, este W es un subconjunto de R3. Entonces, son todos los A, B, donde su tercera coordenada siempre va a ser 0. ¿No? Está en R3. Este conjunto es un subconjunto de R3 y eso no creo que nadie me lo discute. Donde A, B son números reales, ¿verdad? Ahí está. Y ahí acaba. Bueno, no acaba, ¿no? Ya he definido. Gráficamente, ¿cómo sería este conjunto? Fíjense, aquí lo voy a graficar. El espacio R3 se lo grafica de esta forma. Aquí está el eje X, el eje Y el eje Z. Ahora, ¿quién es este W? El R3 es todo esto. Todo ese espacio. Ahora, W es un subconjunto de este. Sí, es un subconjunto y es este plano de aquí. Todo eso es W. ¿No? La tercera coordenada, Z, es 0. Entonces, es ese planito, ¿bien? Es un subconjunto. Este de aquí abajo es W. Todos los vectores, que su tercera coordenada es 0. Entonces, ese plano. Un espacio se puede ver como una pila de hojas, ¿no? Unas hojas, imagínense. Entonces, el W es una de esas hojitas nada más. ¿Sí? Ahora, es un subespacio vectorial. ¿No? W es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Si ustedes verifican todas las propiedades del espacio vectorial, este conjunto W con la suma y la multiplicación por un escalar satisfacen todas sus propiedades. ¿Ya?
Vamos a ver más adelante una forma de verificar eso. Pero seguiremos viendo todo. Ahora. ¿Dónde estoy? ¿En qué página estoy? Ya, ya. Vamos a ver ejemplos de subconjuntos que no son espacios vectoriales. Ya, aquí está el teorema importante que nos va a ayudar a reconocer cómo encontrar un subespacio vectorial sin que tengamos que verificar todas esas propiedades que hay que verificar. Entonces, fíjense. A ver, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ya. Fíjense, el teorema dice, sea D un subespacio vectorial con las operaciones, la suma y la multiplicación por una escalar. Y sea W un subconjunto no vacío de W. Entonces W es un subespacio vectorial, es un subespacio de D y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, fíjense, solo dos condiciones tenemos que verificar. Una de esas condiciones es que U, y que si yo tomo un U y D vectores de W, entonces la suma tiene que estar igual en W. Y el segundo es que si yo tomo un número C, un número real, y U, un vector cualquiera en W, entonces la multiplicación de este número real por el vector W tiene que estar también en W. Es listo, ¿ven? Solo ya hay dos cosas que yo tengo que verificar. Antes era toda una lista. No creo que son 9 propiedades, no recuerdo perfectamente, pero son bastantes propiedades que tenía que verificar para ver si era un espacio vectorial. Entonces, aquí yo me ayudo del espacio grande. Como ya estoy dentro de un espacio vectorial, entonces hay muchas propiedades que solitos W ya va a cumplir. Lo único que faltaría verificar para que sea un subespacio vectorial es estas dos propiedades. Y si se fijan, es nada más verificar que W, en otras palabras, nos está diciendo verificar que W es cerrado para las operaciones, para la suma y para la multiplicación por una escala. Los ejercicios que estaban ahí en la práctica. Entonces es lo único que tienen que verificar. ¿Está bien? A ver, un momento, por favor. Bueno, aquí. Ya. A ver, entonces, esas son las únicas dos cosas que nosotros tenemos que verificar. Entonces, fíjense, observe que el subconjunto que tiene un único elemento, el vector 0, ese W, ¿verdad? Es un subespacio vectorial. Bueno, aquí, no. Es un subespacio lo voy a poner nada más. Subespacio de W, de B. Quien quiera que sea el B. ¿No? Del ejemplo de antes. Si W es 0, el conjunto formado solo con el 0 es un subconjunto de B, pero es un subespacio vectorial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar dos elementos de W y hay que sumarlos. Y ese resultado tiene que estar en W. Y, obviamente, ¿verdad? A ver, la propiedad alfa dice, tomo dos elementos. Como solo hay el 0, entonces 0 más 0 va a ser igual a 0. ¿Qué está en W? Entonces, listo, ya satisface la propiedad M. Ahora, la propiedad alfa. Para cualquier C, sea un número real, ¿está bien? Un número que es un número real. C por alfa, bueno, aquí lo voy a poner con el círculo, como el libro lo pone. C por el vector W tiene que estar en W y sí, ¿no? Todo número multiplicado por el 0 me va a dar el vector 0. ¿Sí? Está también. Entonces, ¿está bien? ¿Qué hacía? A ver, ¿cómo pueden ver que C por 0 es 0?
el vector 0 no tiene dirección ni magnitud, ¿no? Cuando yo tengo un vector que tiene alguna dirección y magnitud, yo lo multiplico por un número, entonces ese vector ese número lo va a agrandar o lo va a achicar, como dije al principio. Pero si este vector es el vector 0, entonces por más que le multiplique por cualquier número, nunca lo va a dar dirección y nunca le va a dar ninguna magnitud de esa multiplicación. Va a seguir siendo el vector 0. ¿Está bien? Ya. Entonces, eso está claro. A ver el ejemplo 2. Dice, a ver, un momento, por favor. Aquí. Mm, ya. Entonces, fíjense esta parte es importante. Si un subconjunto W de un espacio vectorial no contiene el vector 0, entonces W no es un subespacio de B. Miren directamente. Entonces, con esto lo vamos a borrar, ve el ejercicio, porque es un ejercicio. Después yo voy a ver qué ejercicios quiero darle. Esto está hablando de nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, el 0 es bien importante que esté en W. Si el 0 no está, entonces no va a ser un subespacio vectorial. Y si, por ejemplo, ¿qué tal si W es un subconjunto de B que no contiene al 0? Que no lo tiene al 0. El 0 no está dentro de W. Entonces dice que no puede ser un subespacio. Nunca, jamás va a poder ser un subespacio vectorial. Entonces, ¿cuál propiedad va a fallar? Una de estas propiedades tiene que fallar. Y va a fallar la propiedad alfa. Entonces voy a poner aquí, falla la propiedad digo, quiero decir beta, la propiedad beta. ¿Por qué? Esta propiedad beta dice, ¿qué dice? Que si yo agarro, mira, dicen, C es un número real cualquiera. Es la multiplicación de C bueno, aquí el libro se ha equivocado. Esto es este de aquí es C, ¿no? Si yo multiplico C por B, esa multiplicación tiene que estar en W. Entonces, fíjense, yo puedo escoger aquí como C igual a 0, el 0 de los números reales, el número 0. Entonces, por la propiedad alfa, algún W, bueno, voy a agarrar cualquier B en W, un subconjunto, ¿no? Tiene que tener un elemento ahí. Entonces, 0 por W, quiero decir B, va a dar 0. ¿No? ¿Cómo puedo ver yo eso? ¿Qué hacía un número real cuando lo multiplica un vector? Lo agranda y lo achica, ¿verdad? Lo agranda y lo achica. Y si lo multiplica por un número negativo, le cambia de dirección al extremo. Lo cambia al extremo de su dirección. ¿Está bien? Eso no lo dije. Pero eso hace. Cuando lo multiplican por -2, por ejemplo, lo duplica de tamaño y lo cambia al otro lado, exactamente al lado contrario. ¿Ya? Pero cuando lo multiplican por 0, lo va a hacer corresponder al vector 0. Y este tendría que estar en W por la propiedad alfa, pero no está digo, por la propiedad de beta. Este no está en W, entonces no cumple. Entonces, ni un vector, ni un conjunto que no tenga el 0 no puede ser un espacio vectorial, un subespacio, jamás. Ya, entonces hay un ejercicio o en el examen dice, vea si tal conjunto es un subespacio vectorial. Y si el conjunto no lo tiene al 0, de entrada ya no puede ser un subespacio vectorial. Entonces, directamente ustedes pueden escribir así, ahí.
El cero, como el cero no está en W, entonces W no es un subespacio vectorial y listo. Ya con eso acabó el problema. Ahí acaba el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, para eso ayuda. Una manera de darnos cuenta si, si nosotros estamos con un... Sí. A ver, vamos a continuar. Entonces, ¿no existe ninguna pregunta? A ver, ¿algún comentario? A ver, voy a dejar un momento que piense. Voy a beber un poquito de agua. Licenciado, yo tengo dudas en sí. Casi no le pude captar muy bien, ya que, bueno, me parecía a mí puro con símbolos, algo así, los trabajos. Desde el principio no le pude captar muy bien. Hola, hola, ¿pueden decirme si pueden escucharme, por favor? Hola, hola. Hola, hola. Dice, escuchamos, hay momentos que le escuchamos entrecortadas, yo creo que debe ser por las señales. Ay, qué pena. Espero que se esté grabando al menos bien, porque lo estoy grabando, ¿no? Entonces, por lo menos para que esté ahí. Ya, muchas gracias por continuar, Fanny. Licenciado, un favorcito. Sí, dime. Para empezar, ¿nos podría indicar los símbolos, ya que más entra a la temática, más símbolos? Por ejemplo, algunos de ellos ya conocemos, pero algunos no conocemos el significado de los símbolos para más o menos ya poder captar así directamente, ¿no? Por ejemplo, Ah, hay, ya, ya, ya. entra alfa, beta, por ejemplo, esas cosas a veces algunos de mis compañeros, para mis compañeros también debe ser nuevo, yo digo, ¿no? Sí, Lice, si sería A amable, ver, por favor. a ver, Gracias. ya, ya, ya. Muy bien, muchas gracias por aclararme esto. Por ejemplo, a ver, en esta página, a ver, ¿qué símbolos matemáticos he usado? Este símbolo de pertenencia ya lo he explicado, ¿no? D pertenece a P, ¿no? Creo que ahí, espero que no haya ningún problema. O sea, está contenido, ¿no? Otro símbolo que he usado, esta E medio rarita. Esta E medio rara, a ver, lo voy a poner aquí abajito. Lo voy a poner como un asterisco, en el sitio lo colocan así, ¿no? Un asterisco ahí. Entonces aquí voy a aclarar qué es esa. Esa E hacia un costado significa pertenece. ¿A eso iba tu pregunta? Disculpa, ¿me puedes aclarar? Eso era, ¿no? Te expliqué Sí, ese licenciado, por símbolo. favor. Ay, ay, ay. Si hay alguno más que no entienden, me dicen, no, profe, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Son símbolos matemáticos que tienen que acostumbrarse. En los libros están así. Significa pertenece. Está escrito un poco más rápido y ya uno que va estudiando se va acostumbrando. Aquí está, ¿no? A, B pertenece a los números reales. Estos son los números reales. No sé si también haya confusión. Estos son los números reales. Es una recta, ¿verdad? Es la recta real. ¿Ya? Esto ya yo creo que lo hemos usado varias veces. ¿No? Porque hay una confusión. A ver, ¿qué más?
El pertenece, y esta es la suma, ¿no? Es la suma del espacio vectorial y la multiplicación del espacio vectorial. Si ustedes lo quieren dejar como suma nada más, está bien, como un más. Y como un puntito igual, está bien. Después aquí está C, pertenece a R también. El pertenece creo que he usado bastante. Fíjense, 0 pertenece a W, 0 pertenece a W. 0 no pertenece, esto significa no pertenece. Esto de aquí significa no pertenece. ¿Ya? Entonces pueden ir preguntándome. A ver, no sé quién fue el que me preguntó, pero muchas gracias. Está bien, yo quiero que me pregunten lo que sea. Están en libertad de preguntarme cualquier cosa, incluso no solo de esta materia. En general, si fuese problemas de matemática, pueden preguntarme al finalizar la clase. Siempre trato de acabar la clase un poco antes, ¿no? Entonces pueden preguntarme cualquier problema que tengan de, de matemática en general. Yo estoy aquí presto para ayudar. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro símbolo que les ha causado una molestia. Esto como subconjunto, este símbolo de aquí, es un subconjunto. Y a veces se le pone una raíz aquí para decir que puede ser el mismo también. O sea, el W, el D está dentro del mismo. Entonces, eso es análogo. Los dos se denotan de la misma forma. La propiedad alfa, la propiedad beta, eso es solo para decir qué propiedades. A ver, ¿qué más? ¿Hay alguna más? ¿Alguna simbología que estoy usando que les haya hecho confundir, que les cause confusión? A ver, espero que no. Lo pueden escribir también. No sé, tal vez su micrófono esté mal, entonces pueden enviar un mensaje. Yo constantemente vengo aquí a la pantalla y voy revisando sus mensajes. Si hay alguien que escribió algo, entonces no me molesta nada. Puede interrumpirme en cualquier momento. Yo no me voy a perder de lo que estoy haciendo. ¿Ya? A ver, seguiremos avanzando. Fíjense, aquí está otro ejemplo de un subconjunto de matrices. Fíjense, son unas matrices. ¿Esta matriz qué tamaño tiene? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tamaño tiene esta matriz? Bueno, aquí está. Es una matriz 2 por 3. Dos filas, tres columnas. El W es un subconjunto de matrices de este tamaño. Ahora, siempre esta coordenada y esta otra coordenada de las esquinas va a ser 0. Entonces, ¿este es un subespacio vectorial? Esa sería una pregunta. ¿Es un subespacio vectorial? Fíjense, bueno, aquí lo pueden leer. Lo que estoy diciendo está ahí. Entonces, fíjense, las entradas 1,3 y 2,1. ¿Quiénes son estos? Son estos. ¿Cuál sería 1,3? Sería de la fila 1 de la columna 3. De la fila 1, la columna 3, aquí está el 0. ¿No? Aquí dice, estas entradas tienen que ser 0. Entonces, y también de la fila 2, la columna 1. De la fila 2, la columna 1. ¿Ahí? Estas tienen que ser 0. ¿Ya? Entonces, y los demás pueden ser cualquier número, pero esas dos esquinas tienen que ser 0. Esto es un subconjunto de las matrices. Bueno, W, que está formado por este conjunto, así lo voy a escribir, W es un conjunto, siempre se pone estas llaves para decir que es un conjunto, formado por estas matrices. W es un subconjunto de las matrices 2 por 3. ¿Ya? Ahora, ¿es un subespacio vectorial? Bueno, eso hay que verificar. Vamos a verificar. Entonces, primero la propiedad alfa.
La propiedad de alfa dice que si yo agarro dos elementos de W, quiero decir, la suma tiene que estar dentro de W. Entonces voy a agarrar dos elementos de Entonces, y los voy a sumar. Entonces aquí voy a poner A sub 1, B sub 1, 0, 0. La cosa es que estos dos no están 0. Y los demás pueden ser cualquier cosa. Aquí está. Estoy agarrando un elemento de W. Y lo voy a sumar con otro elemento también de W. Y la suma yo quisiera que esté dentro de dentro de W también. 2, 0, 0, C sub 2, C sub 2. Entonces, ahí tienen. He agarrado dos elementos de W. Ahora los voy a sumar. ¿Cómo era la suma de matrices? Era coordenada. A sub 1 más A sub 2. La primera coordenada. B sub 1 más B sub 2. B sub 1 más B sub 2. Y 0 más 0, 0. Entonces, ya se deben dar cuenta, ¿no? Aquí también 0 más 0, 0. Y aquí B sub 1 más B sub 2. B sub 1 más B sub 2. Entonces, esto está en W. A ver, ¿quién puede decirme? Sí, ¿Está en W? licenciado, están. Está en W. ¿Qué tiene que pasar con este W? W tiene que tener todas esas dos entradas, o sea, esas dos coordenadas de los extremos, tienen que ser 0. Entonces, esto está en W. Entonces, bien, cumple la segunda propiedad. Ahora, digo la primera, quiero decir la primera propiedad. Ahora la propiedad beta. La propiedad beta dice que yo tengo que agarrar un número real, C, que pertenece a los reales, y multiplicarlo con cualquier elemento de. Aquí, como les digo, pueden poner el círculo o dejarlo así como. Entonces, voy a poner C por un elemento de W. Entonces voy a poner A, B, como no necesito dos, lo voy a poner solo A, no lo voy a poner así. 0, C, D. Entonces es un elemento de W. ¿Y cómo se multiplicaba? La multiplicación por un número real era A por, digo C, quiero decir C por A, C por B, 0, 0. Bueno, aquí para no confundirme, este voy a poner otro. Voy a poner C con esta barrita arriba. B con esa barra, C con esa barra. Y ahora dice C barra con ese C y C barra con B. Ahora, este es un elemento de W. Sí, ¿verdad? Porque los extremos son ceros. Entonces esto sigue estando en W. ¿Ven? No está nada complicado. Como satisface esas dos propiedades, podemos concluir. Entonces, W es un subespacio. Un subespacio. De B. Y ahí acá. En el examen ahí les doy un conjunto cualquiera y quiero que verifiquen que es un subespacio de algún espacio vectorial. Lo único que tienen que ver es estas dos propiedades. Y así va a ser un subespacio. A ver, ¿alguna pregunta? A ver, creo que no. Si entraría, licenciado, con números negativos, por ejemplo, ¿cómo sería?
por eso, depende de cómo se Con esté signo definiendo negativo. el conjunto. Ahorita A, B, C, D es cualquier conjunto, cualquier número, cualquier número. Ahora, si lo restringimos, ahí este conjunto se va a hacer más pequeño, ¿no? Entonces puede dejar de ser un subespacio vectorial. ¿No? Por ejemplo, si yo pongo la restricción de que todos estos números tienen que ser sí o sí positivos o negativos, como me preguntas, entonces ahí ya falla algo. ¿Quién es el cero de este conjunto? El vector cero. ¿Quién es el vector cero? Una forma de encontrar el vector cero es multiplicar el número cero por el vector, por cualquier vector, y les va a dar el vector cero. Entonces, ¿qué pasa si yo lo multiplico por cero? Entonces, fíjense, va a multiplicar coordenada a coordenada y me va a dar todo cero. Y aquí el vector cero es una matriz cuando todas sus entradas son cero. Entonces, por ejemplo, si yo digo que este A, B, C, D tienen que ser mayores, sí o sí negativos, entonces ese ya no va a ser un subespacio vectorial, porque como ya hemos visto, el cero sí o sí tiene que estar dentro de ese subespacio. ¿Está bien? Entonces, no va a ser un subespacio vectorial. ¿Está bien? Entonces, a ver, ahora vamos a continuar. Voy a acabar el ejemplo. No hay otro ejemplo. Ya. Y aquí está otro ejemplo. A ver, fíjense estas preguntas. Dice, ¿cuáles de los subconjuntos siguientes de R2 con las operaciones usuales de suma y de vectores y multiplicación por un escalar son subespacios? A ver, resolveremos el inciso A y a ver, vamos a ver este también. Vamos a ver. El inciso A primero. A ver, ¿qué tiene esta solución? El inciso A. Un momento, por favor. Ya. A ver, el inciso A dice, W es el conjunto de todos los vectores. Recuerden que esa es una matriz 2 por 1, ¿verdad? Es una matriz 2 por 1, pero yo les he dicho, cuando la fila o la columna es 1, se le puede ver como un vector. Entonces es un vector de la forma x y y, donde x es mayor o igual a 0. Entonces, este vector, para empezar así como escrito como una matriz, es igual, se le puede ver como un vector de este tipo. Un vector NR2. Ya, eso para empezar. Bueno, lo escribí bien con azul. Parece por una. Este vector lo puedo ver como un vector aquí. Que este está contenido en R2. Pertenece a R2. Ahora dice, este conjunto es, ¿qué restricción tiene? Aquí sí o sí x tiene que ser mayor o igual a 0. A ver, podemos intentar graficarlo. Una forma de ver un subespacio vectorial, si es un subespacio vectorial, es que ese subconjunto no puede ser muy deformado, tiene que ser recto, o plano, o un espacio, o algo así. ¿Entiendes? Por ejemplo, a ver, voy a graficar y luego voy a ir escribiendo. Voy a escribir unas cosas que voy a borrar. Aquí estoy en el espacio R2. Aquí está la coordenada X, aquí está la coordenada X. Todo esto es el subespacio R2. Entonces, por ejemplo, una forma de reconocer aquí subespacios. Por ejemplo, todas las rectas que pasan por el 0, aquí está el 0, ¿no? Son subespacios vectoriales de R2. Todas las rectas infinitas que pasan por el 0 son subespacios de R2.
Una curva así, que pase por el cero, no es un subespacio de Lorentz. Ya eso van a ir viendo poco más adelante. Cualquier curva, no, sí o sí tiene que ser una recta. Sí o sí tiene que ser una recta. En R2 también. Cuando veamos bases, eso lo van a ver un poco más claro. Ya. A ver, entonces yo quiero ver, a ver, voy a graficar este conjunto W sub 1 lo voy a llamar. Aquí está, ¿no? W sub 1. W sub 1. Todos los pares X, Y, vectores en el 2, con cuando X siempre sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿quién va a ser ese conjunto? Va a ser, fíjense, va a ser todo esto lo que estoy pintando ahorita. Toda esa parte. ¿No? A ver, fíjense, agarren un punto de todo lo que estoy pintando. ¿Y qué signo va a tener siempre la coordenada? Siempre va a tener una coordenada positiva. Entonces, ese será un subespacio. A ver, el 0 sí está. ¿Por qué? También está toda esta recta de aquí. Será un subespacio vectorial. A ver, vamos a Sí. ver. Sí, a ver, alguien dijo que sí es un espacio vectorial. ¿Hay alguien que diga que no es un subespacio vectorial? ¿Hay alguien aquí que me pueda decir que no es un subespacio vectorial? Sin miedo. No les voy a preguntar por qué. Yo voy a demostrar. Pero a ver, ¿qué les late? ¿Hay alguien aquí que me pueda decir que no es un subespacio vectorial? No les voy a preguntar por qué. A ver, piensen su intuición. No está mal si no pueden responder aquí. No, ahorita no estamos en un examen. Yo soy aquí el que tiene que explicar y yo soy el que no me tengo, el que no se tiene que equivocar aquí yo soy el único que no se tiene que equivocar. Ustedes pueden equivocarse. A ver, ¿hay alguien que Está me diga que dividido no es entre dos campos. ¿Cómo? ¿Cómo? La línea vertical del cero está dividiendo dos campos, en otras palabras sería, Sí, licenciado. ajá, sí, y está tomando solo un lado, ¿verdad, Sandro? Entonces, Y por eso sería un subespacio. ya, a ver, la respuesta es no es un subespacio vectorial. Entonces, alguna vez de los dos requisitos para hacer un subespacio no está cumpliendo. A ver, ¿dónde está el teorema? Aquí está el teorema. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que si yo agarro dos elementos de ese conjunto, los vectores, entonces la suma tiene que estar en W. Y para cualquier número real C, si yo no multiplico con un elemento, con un vector de W, la multiplicación tiene que estar en W. Entonces, ya, a ver, yo voy a... Este no es un subespacio vectorial. Voy a anotarlo aquí. No es un subespacio vectorial. Entonces, en el examen igual tienen que poner de la misma manera que dice. No es un subespacio. Subespacio de W. Quiero decir de R2. Ya, ¿por qué? Tengo que justificar, ¿no? No es solo... Como les digo, esto no es un examen, pero en el examen sí les voy a pedir que me justifiquen por qué están poniendo lo que están poniendo. Entonces yo voy a justificar aquí por qué no se sube esta cierto. Entonces, falla la propiedad alfa. Vamos a ver. Entonces, falla, yo voy a poner aquí falla alfa de la propiedad. Quiero decir beta, ¿sí? Si me equivoco, no. Quiero decir beta, o sea, la multiplicación por un número real. Y tengo que encontrar algún ejemplo donde falla. Entonces, es en realidad cualquiera. Fíjense, voy a agarrar aquí el vector 1,0.
Este está dentro de W sub 1. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tiene que pasar con este W sub 1? Sí o sí, X tiene que ser mayor o igual a 1. Y no importa lo que sea, Y puede ser lo que quiera, pero X tiene que ser mayor o igual a 0. quiero decir. Y 1 es mayor o igual a 0. Entonces está esto dentro del W. Está bien. Ahora, la propiedad beta me dice que si yo agarro cualquier número real y lo multiplico por un vector de W1, tendría que estar la multiplicación en W1. Pero fíjense, voy a tomar a C como el número menos 1, que es un número real. ¿Está bien? Ahora, voy a multiplicar. Voy a multiplicar C por este vector. Este vector lo voy a poner U. Entonces, esta multiplicación va a ser menos 1 por 1,0. Ahora, esto lo multiplico aquí y me va a dar menos 1,0. ¿Verdad? Coordenada, coordenada, es el multiplicar. Ahora, esto está en W sub 1. ¿Quiénes son los que están en W sub 1? Todos los pares. Y puede ser lo que sea, pero X tiene que ser siempre mayor o igual a 0. ¿Ya? Eso tienen que ver. Tienen que prestar mucha atención a la restricción que nos da el espacio, el subconjunto. Este no está en W1. Fíjense, la primera coordenada es negativa. No está. ¿Ya? No cumple. La segunda propiedad no cumple. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Hay alguien que no ha entendido? Está claro, ¿no? Ya les digo, en R2 los únicos subespacios van a ser las rectas que pasan por el origen, rectas. No va a haber esto se llama un semiplano. Eso nunca, jamás va a ser un subespacio. Solo las rectas que pasan por el origen, el mismo subespacio R2 mismo, visto como subespacio, o el subespacio 0, o sea, solo el origen. Son los únicos subespacios vectoriales de R2. ¿Está bien? A ver, ¿existe alguna pregunta? Sé que esto debe estar siendo un poco más complicado, pero cuando vayamos viendo, voy a hablar un poco más de algunos ejemplos de la vida real y espero que puedan entender. ¿Ya? Yo quiero llegar a la idea de dimensión y para eso tengo que pasar por todo esto. Tienen que entender ustedes formalmente qué es una dimensión. Por ejemplo, los juegos de antes. Mario Bros, ¿qué diferencia tiene no sé si de ustedes juegan? Hay un juego que ahora está siendo bastante famoso que se llama Free Fire. Y otro que es, bueno, todos ese tipo, ¿no? Free Fire, Counter-Strike, High Life. Otro que está Fortnite, ¿no? Fortnite. ¿Qué diferencia tienen esos juegos con el juego de Mario Bros, con el antiguo, con ese donde te saltabas, que dabas una cabeza a un honguito, te lo comías el hongo? ¿Qué diferencia tiene ese juego con Fortnite, por ejemplo, con Free Fire? Bueno, existen muchas diferencias para empezar la temática, pero yo digo en el espacio donde está. Mario Bros, ¿en qué espacio vive? ¿Qué dimensión tiene ese espacio? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien alguna vez se ha puesto a pensar? Bueno, el que ha creado ese juego, los que han creado ese juego, son especialistas en álgebra lineal. Uy, y más que especialistas, si se encuentran con uno de ellos, los que he creado, esto, lo que yo estoy haciendo, se lo sabe como ustedes lo saben, 2 más 2. Así. Tienen que saberlo. Porque ahorita Mario Bros está en un espacio de dimensión 2. Pero Free Fire está en un espacio de dimensión 3. Y sí, ¿no? Por eso hay más controles, porque a Mario Bros solo lo puedes ir a hacer avanzar adelante, atrás, arriba y abajo. Pero un jugador de Free Fire puede moverse de adelante para atrás, arriba y abajo, y de un costado a otro, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Entonces hay más dinámica, hay más movimiento. Y se necesita conocimientos de álgebra lineal y álgebra lineal avanzada.
A ver, voy a hablar un poquito respecto de eso. No es para que se asusten, porque no es nada complicado. O sea, nada en esta vida es complicado. Les cuento que yo estoy dando un curso de educación matemática en la UNISA y estábamos hablando, ahí están profesores ¿no? de colegio, ingenieros, etcétera, tomando ese curso porque quieren ser profesores de matemática en la universidad. Y estábamos leyendo algunos artículos. Ya se han hecho bastantes estudios de que cualquiera puede aprender, no existe un genio, no existe una persona que sabe que de nacimiento sabe, ¿no? Eso es falso, eso es algo que se creía hace años, pero ya se ha demostrado que es falso. Cualquiera con dedicación lo puede hacer, solo necesita disciplina y un buen libro. Entonces, por eso les digo, esto es lo que les voy a decir, no es para desanimarlos, es más bien para inspirarlos un poco, porque después de álgebra lineal 1 sigue álgebra lineal 2, que generaliza, ¿no? Son espacios de dimensión más grande, otras propiedades que se ven. Y después tiene una materia que se llama funcional, análisis funcional. Eso ya trabaja en espacios de dimensión infinita. Y que también tienen bastantes aplicaciones en muchas ramas de la vida real, en ingeniería, en el ámbito bancario, económico, en física, en química, en la medicina. Entonces, toda esa gente, por eso llegan, ¿no? Ahorita donde vean ustedes alguna materia de ingeniería, vean alguna carrera de física, en su pensum siempre va a estar álgebra lineal 1, álgebra lineal 2 y análisis funcional. Y una vez que te acostumbres a estudiar, estudias bastante. Yo paré mucho tiempo de estudiar. Yo salí bachiller y estuve 2 años trabajando, no ingresé directamente a la universidad. Y después de retomar de mucho tiempo, sí, fue un poco complicado y aparte que en el colegio donde estaba no me enseñaron nada bien. Salí, como decían en esa época, ¿no? Ustedes están en bachiburros, no sé bien, y era verdad, estábamos bastante tratados. Y en la universidad era como que ya te exigía que tengas un ritmo. Entonces al principio cuesta. Tienes que estudiar un poco más, revisar un poco más, pero hay un momento en que ya te nivelas, agarras un ritmo de estudio, entonces vas a poner a estudiar una horita al día y ya rápido aprendes. Por eso estoy seguro que algunos de ustedes conocen a alguien así, que agarra un libro y así nomás es y lo resuelve, ¿no? Eso es porque esa persona ya tiene un ritmo de estudio. Ya, ese momento difícil que tú estás pasando, él ya lo ha pasado. Entonces él está en el momento donde agarra y lee rápido y todos podemos llegar a ese punto. La cosa es nada más hacer bastantes ejercicios, estudiar y todo eso. ¿Bien? Entonces, bueno, continuaremos. Esto ha sido un poco a modo de descansar porque no quiero seguir avanzando y vamos no quiero que tengan muchas cosas para estudiar. Aquí está, ya tienen una práctica. Yo creo que voy a parar aquí. ¿Les parece bien? No sé si ven alguna pregunta, alguna curiosidad. Pueden. Licenciado, yo tengo una pregunta con respecto a los primeros ejercicios que nos enseñó. Sí, dime. A ver, ¿dónde están? Están aquí. Estos, ¿no? Sí, dime. ¿Qué preguntas tienes? Eso, ¿podría explicar una vez más? No le entendí muy bien. Ya. Por favor. Sí. Dice, fíjense en el ejercicio, en la sentencia, en los ejercicios del 1 al 4, determine si el conjunto B dado es cerrado bajo las operaciones de la suma y de la multiplicación. O sea, ¿qué significa cerrado? Aquí lo puse. Agarran dos elementos del conjunto que van a pertenecer al conjunto, entonces la suma tiene que estar en B. Eso era algo que no pasaba con W1, ¿verdad? Ahora, y la multiplicación también tiene que estar en B. Entonces, verifíquese. Si no cumple, entonces lo ponen que no cumple. O sea, no es cerrado para estas operaciones. Y si cumple, entonces es cerrado para estas operaciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el primer conjunto hay que leer nada más con calma. Dice,
A ver, leeremos el 2. El 1 seguramente debe ser medio sencillo, no debe ser muy complicado. El B dice, si B es el conjunto de todas las ternas significa que tienen tres coordenadas, ¿ya? Tres coordenadas. De todas las ternas ordenadas de números reales de la forma 0, y. Bueno, fíjense, son todos los conjuntos, un subconjunto de R3, donde el único requisito para estar en este conjunto es que tu primera coordenada sea el 0. Imagínense, es como un club, ¿no? Una bolsa que está agarrando de todos los vectores. ¿Quiénes van a poder entrar a esa bolsa? Los que su primera coordenada sea 0, ¿no? Entonces, digamos, alguien tiene su primera coordenada 1, no, tú no puedes entrar. Solo los que la primera coordenada tengan 0. Entonces, ahora, si yo sumo y lo multiplico, esos vectores, el resultado también tiene que estar dentro de esa bolsa. ¿Entienden? Y fíjense, entonces, ¿cómo es la suma? La suma se define como la suma coordenada-coordenada, ¿no? Le decimos así. ¿Sí? Entonces, directamente de aquí ya se ve que sí va a ser cerrado ese ejemplo 2. Casi que no tienen que hacer nada. Solo tienen que responder que sí o que no. Ya casi está todo hecho, ¿no? Con justificar, ¿no? Sí, la suma sí está, ¿por qué? Porque la primera coordenada sigue manteniéndose 0, ¿no? El ejercicio 3 lo mismo. Dice, T es el conjunto de todos los polinomios de la forma, y aquí están los polinomios. Aquí la variable es T. Eso no se tienen que confundir. Estábamos usando X, pero puede cambiar ese T, ¿no? Tienen que aprender tienen que adaptarse a esa nueva situación. ¿Está bien? No tiene que haber confusión. Es como alguien que está aprendiendo a manejar auto. Digamos, alguien se ha manejado solo un auto, entonces es difícil, ¿no? Cada auto tiene, a veces el embrague un poquito está un poco más arriba, el acelerador algunos más dedicados. Uno que es experto, cualquier auto que agarre en un rato, ¿no? Lo agarra y dice, esto es así nomás. Entonces es así. Este es un polinomio. Aquí, ¿qué está haciendo? El libro está haciendo para que se acostumbre. A ver. Podría haber escrito ax al cuadrado más btx más c. Pero no lo puso t en la cosa. ¿Para qué? Para que se puedan acostumbrar. Ese es un buen ejercicio mental. Para que puedan cambiar de una situación a otra así fácilmente. ¿Ya? Entonces, fíjense todos los polinomios de esta forma. Donde a, b y c son números reales. Y fíjense, este b tiene que cumplir una propiedad. B tiene que ser una suma entre A más 1. Tiene que cumplir esta propiedad. ¿Ya? A ver, intenten, háganlo todo lo que puedan. Ya les he dicho, yo estoy aquí para ayudarles. Yo no voy a... Yo no quiero que hagan todo, si que lo hagan todo perfectamente. Ya les he dicho, si hay alguno que no puede, sacan una foto que lo han intentado, o sea, cualquier cosa, ¿no? Aunque hayan errado, ¿no? Lo que se han equivocado o lo que no han hecho. Así. O incluso si quieren saber si está bien, lo sacan una foto, lo mandan al grupo y me dicen, profe, lo hice así. ¿Está bien? Así. Pero todo al grupo, por favor, al grupo. Sin vergüenza, ¿no? Todos hemos sido malos. Yo he sido un alumno bastante malo, también he tenido mis épocas donde he sido bastante flojo. Y ha habido las épocas en que ya me he enganchado, ¿no? Me puse a estudiar. Y entonces en esos momentos uno se da cuenta lo retrasado que estaba, las deficiencias que tiene, y no hay nada de malo. No hay pregunta mala. La pregunta mala es la que no se hace. Entonces, me mandan una foto, profe, he hecho así, no sé si está bien, entonces yo voy a revisarlo y de repente, ¿no? Voy a yo escribirlo y tal vez algún error cometido, lo voy a describir en una hoja y lo voy a mandar una foto al grupo para que todos lo tengan. ¿Ya? Mi objetivo es que ustedes aprendan. No es mi objetivo reprobarlos. Mi objetivo es que yo quiero que todos aprendan, que se vayan una idea bien de espacios vectoriales cuando acabe el curso. Entonces, el B ya es otro conjunto de matrices, fíjense. Y donde este A tiene que ser igual a B. Es igual, ¿no? Esta es una bolsa de matrices que estas dos coordenadas tienen que ser iguales.
multiplicaciones. ¿Qué tal viene una matriz que tiene aquí la primera coordenada 2 y el D 1? No, él no lo voy a dejar entrar, ¿no? No, el A tiene que ser igual al D. Tú no puedes estar aquí. Es lo opuesto. Es la suma de esas matrices, de ese tipo de matrices. Me va a dar una matriz del mismo tipo y la multiplicación por un número real. También me va a dar una matriz de ese mismo tipo. ¿Entienden? Y el ejercicio 5 es solo tienen que verificar que la suma aquí, en la suma de estos vectores, satisface todas las propiedades de un espacio vectorial, la del primer capítulo. Y también la multiplicación, las propiedades de la multiplicación con un número real. Nada más. ¿Está bien? Háganlo con calma, pero háganlo, porque si el último día del examen me empiezan a mandar, profe, esto no he podido, esto no he podido, eso sí que no va a servir. Yo, por ejemplo, en el examen no voy a poner ni uno de estos ejercicios, pero voy a poner uno bastante semejante. ¿Está bien? Licenciada, la siguiente ya es el examen. Ya, entonces la siguiente ya yo voy a elaborar el examen y voy a poner ejercicios bastante semejantes a esto. Entonces, pero si alguien ha conseguido hacer esto, va a conseguir hacer. Puedo a veces ser bueno, han visto, ¿no? El examen no lo puse tan mal. Incluso yo lo trato de jalar lo más que puedo la nota. No reviso las cuentas. Yo sé que al hacer alguna cuenta alguien se le pedirá un signo o algo. Eso yo no tomo en cuenta. Lo que tomo en cuenta es el método, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, la pregunta dice, verificar que es un subespacio vectorial. Se escribe, ¿no? Tengo que verificar dos propiedades. Primero, la suma tiene que estar ahí y la multiplicación tiene que estar ahí. Entonces, digamos, se ha equivocado al multiplicar y el conjunto en realidad no era un subespacio y él ha puesto que sí era un subespacio. Pero ya se ha dado cuenta que tiene que utilizar ese método del teorema. Ay, yo voy a hacer, yo soy bastante, bueno, yo lo voy a poner bien, ¿no? Tal vez le quite un decimal por haber equivocado en la conclusión. Yo le voy a quitar unos poquitos puntos. Yo califico así. Por eso les digo, es una pena que no podamos hacerlo de manera presencial. Yo cuando califico a mis alumnos les doy bastante ánimo de estudiar porque solo quiero que se den cuenta qué tienen que usar. Nada más. Ya después, el proceso, ya cualquiera comete errores, ¿no? En vez de colocar 3, al copiar de nervioso le ha puesto 4. Entonces ya después ha cambiado todo. Ya ese es un error que todos lo hacen y yo lo perdono. A veces ni lo tomo. Si no es un error muy grande, ni lo toma en cuenta, ni siquiera lo toma en cuenta y pongo la nota completa. Licenciado, ¿Sí? estos ejemplos no lo podríamos representar en número, tal vez así un poco lo podemos entender mejor. Eh, sí, se puede hacer. A ver, ¿dónde está? Es que solo tienen que pensar que es cualquier número. Tienen que acostumbrarse a esa notación. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 1, a ver, dice, B es el conjunto de todos los pares ordenados, o sea, de esta forma, ¿no? X y Y, donde X y Y siempre son positivos. Entonces hay que ver si la suma está mal. Un vector, un ejemplo de un vector donde X y Y son positivos es el 2,3, por ejemplo. Está en B, ¿verdad? Y otro puede ser cualquiera que sea positivo, el 1,4. Estos están dentro de B. Por eso, hagan los ejercicios con calma. Fíjense, no es difícil. Ustedes mismos pueden hacer como ahorita me acaba de preguntar. Creo que es Fanny, ¿verdad? Como ahorita Fanny acaba de decirme. Ustedes pueden hacer. Entonces, me está diciendo dos vectores. Entonces, un ratito ya estos símbolos me confunden, me hacen esto, pero a ver, quiero verlo con números. Entonces, agarro dos números cualquiera, pero que cumplan esta condición. Tienen que ser positivos. Entonces, ahora la suma de estos estará en W. Eso yo digo, quiero decir en B, ¿no? Estarán. Entonces lo sumo. Entonces esto va a ser 3 más 4, 7. Y fíjense, los dos me han dado positivo, ¿no? Entonces esto sí está bien. Mira, parece que sí. Pero ahora para cualquiera
Y les va a dar, sí, fíjense, no está difícil. La suma de dos números positivos siempre les va a dar un número positivo. ¿No es así? Nunca les va a dar un número negativo la suma de los números positivos. Y aquí y y' también son números positivos. Los suman y siempre les va a dar un número positivo. Entonces, esto sí, ¿no? Claramente va a estar siguiendo. Fíjense dónde va a cambiar. En esta parte va a fallar. Entonces, para cualquier número real, si yo lo multiplico con x y y, que son positivos, ¿esto se va a seguir manteniendo positivo? Y no, porque por ejemplo yo puedo tomar a c como menos 1, ¿no? Digamos, ¿qué tal si es menos 1 por el primero, digamos, 2,3? 2,3 está en b. Yo no multiplico esto y va a ser menos 2, menos 3. Este ya no está en b, porque b colecciona a todos los que son, las que tienen sus coordenadas sí o sí positivas. Esto ya no los tiene positivos, entonces ya no. Entonces, fíjense, aquí ya pueden poner, no es cerrada para la multiplicación, o sea, no está cumpliendo esta segunda parte. ¿Ya? A ver, háganlo con calma. El examen yo no lo hago, la verdad, para reprobar. Lo hago, ¿se han dado cuenta de, fíjense, los ejercicios? Pongo, por ejemplo, unos 5 ejercicios y hago unos 3 que son bastante así tranquilos, fáciles para hacer. Uno que ya lleva un poquito ahí de trabajo, pero casi nada. Y uno que ya está un poquito más, ya, que requiere un poquito más de trabajo. Pero siempre lo hago para que cualquiera que ha estudiado un poquito pueda probar. ¿Bien? A ver, entonces estoy disponible. Por favor, al grupo. Yo, como Ahora les ya digo, he comprendido bien del primero. ¿cómo? Ya lo he comprendido mejor, ¿no? Con los números en el primero. Ah, ya. Está bien. Entonces, hagan así, paso a paso. Hagan paso a paso estos ejercicios. Y no lo voy a hacer muy difícil. Les prometo. Pero estudien. Tienen que recordarse, ¿no? ¿Qué es un subespacio vectorial? ¿Cómo reconocer un subespacio vectorial? Eso de que el cero siempre tiene que estar en W. Tómenlo en cuenta. O sea, si es un subespacio, el cero tiene que estar ahí. Entonces, yo hasta lo puedo colocar, ¿no? Una gráfica. Puedo hacer una gráfica. Aquí está R2. Entonces, y lo dibujo aquí en un conjunto. Este es W. Este W es un subespacio. Entonces, aquí directamente el 0 no está, ¿no? Claramente. Y como ya hemos visto, el 0 siempre tiene que estar en W. Y como no está directamente, no porque el 0 no está. Listo, ya se han ganado ahí 20 puntos. El examen yo lo voy a hacer así, tranquilo, no se preocupe. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí yo voy a terminar. Si hubiera alguna pregunta, por favor, al grupo, como les digo. Al grupo, mándenme fotos. Yo voy a intentar resolver. ¿Está bien? Entonces, nos estaremos viendo el día del examen. Y hasta aquí nomás. Chao, chao. Está bien, dices.